Prohibición de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. El derecho a la integridad y a la dignidad de la persona. Artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. Artículo 1 de la Convención contra la Tortura. A los efectos de la presente convención, se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se infrinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. La tortura es una de las más graves violaciones de los derechos humanos, pues contribuye a un ataque directo a la personalidad y la dignidad del ser humano. La prohibición de la tortura y otras formas de maltrato físico y mental, es decir, el derecho a la integridad y la dignidad de la persona, es un derecho humano absoluto y por consiguiente no puede ser derogado en circunstancia alguna. Eso también significa que nadie puede invocar una orden de un nivel superior como justificación de la tortura. Codificación de la prohibición de la tortura. La prohibición de la tortura está codificada en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 5, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 7, en la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, al igual que en tratados regionales como el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en el artículo 3. El Convenio Europeo para la prevención de la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 5, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos en el artículo 5, y en algunos instrumentos de establecimiento de normas, entre ellos las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Los principios básicos para el tratamiento de los reclusos, el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de su libertad y los principios relativos a la investigación y la documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. La tortura también está absolutamente prohibida por diversas disposiciones de los convenios de Ginebra de 1949, en particular su artículo 3. Además, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define la tortura como crimen de lesa humanidad, cuando se comete a sabiendas como parte de un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil. El fundamento jurídico y moral para la prohibición de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes es absoluto e imperativo, y en ninguna circunstancia debe ceder o verse subordinado a otros intereses, políticas y prácticas. ¿Qué se entiende por tortura? El artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes la define como todo acto cometido por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento, por el cual se inflijan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales,
con el fin de obtener de ella información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o de intimidarla o discriminarla. Esta definición de torturas es más limitada que la contenida en el artículo 7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que no menciona la condición de los actos sean realizados por alguien que actúa en el ejercicio de funciones públicas, ni tampoco hace referencia a la naturaleza intencionada o a los elementos de un propósito específico. Sin embargo, en los últimos años, el Comité contra la Tortura ha comenzado a utilizar la definición más amplia del alcance de la tortura para incluir delitos, como el de la violencia doméstica contra mujeres y niños o el uso de trabajo forzoso por parte de personas a título particular en los que el Estado no ha actuado con la debida diligencia para prevenir, investigar y reparar. De forma análoga, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura subraya que la falta de acción por parte de los Estados para eliminar estas prácticas persistentes, como la violencia infligida por la pareja, el matrimonio infantil y forzado, la mutilación genital femenina y los denominados delitos de honor, y para tipificar las violaciones de guerra y revocar la legislación que exculpa a los violadores que se casan con sus víctimas. Vulneran la obligación de prevenir y perseguir tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.